Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Hola, muy buenos días. Qué bonito poder llegar hasta tu casa, poder llegar a través del televisor, en la señal de San José TV, en la radio en el 93.1, a través de redes sociales en YouTube y Facebook como FidesCR, y darte la bienvenida a nuestro segundo tema del año. Hoy vamos a estar hablando cuando tu mente se acelera más que tu vida, y cómo podemos un poco bajar esa intensidad emocional. Es como esa ansiedad silenciosa, por ejemplo, pensémoslo en maternidad, y entonces yo voy a salir y me pongo a pensar, y los chiquillos, y esto, pero quedaron con tus papás, o quedaron con el papá, quedaron con tu hermana. ¿Por qué tienes que acelerar tanto tu mente? ¿Por qué tienes que complicarte tanto? Hay gente que está en enero y dice, bueno, este año para octubre, ¿qué vamos a hacer? Y si bien es cierto que la planificación es importante, tenemos que tener cuidado con los pensamientos ansiógenos, con los pensamientos que nos roban la paz, con los pensamientos que hacen que vivamos en una alerta emocional. De eso y más vamos a estar hablando, y recuerda que es muy importante tu comentario en Facebook a través de FidesCR. Pero vamos a ir a nuestra sección. Sí, antes de empezar el programa. Esto está a cargo de Alan Loría, que también es coach. Estoy con este aparato leyendo un artículo muy bueno sobre el sedentarismo y me hace pensar a mí cómo el sedentarismo o el no moverme realmente puede cambiar la vida. Este aparato y muchas otras cosas son las que nos están llevando a tener una vida cada vez más sedentaria. Moverse es vida, moverse es vitalidad, y es fundamental cambiar ese chip, cambiar la mentalidad sobre por qué tengo que moverme y sobre todo para qué tengo que moverme. El sedentarismo mata, y mata silenciosamente. Enfermedades cardíacas, presión alta, triglicéridos, muchísimas enfermedades relacionadas con el sedentarismo ya están diagnosticadas y son una alerta no nacional sino mundial. Tenés que moverte, de verdad tenés que moverte, porque si no se mueve, se apelota. Eso decían los abuelos antes. Y es muy importante tomar conciencia de esto, porque la independencia a futuro de tu cuerpo, de tu vida, depende de la cantidad de movimiento que hagas día a día. Y ese movimiento tiene que ser intencional, tiene que ser pensando en poder ser independiente, en poder aportar a los demás, y que no sean los demás los que tengan que estarse sosteniendo. Que eventualmente puede pasar, sí, por alguna eventualidad muy general de la vida, pero en la medida de lo posible, el sedentarismo que estás practicando en este momento, tenés que disminuirlo, tenés que activarte y tenés que moverte para que tu vida continúe hacia adelante. Y entramos de lleno a nuestro tema de fondo. ¿Cómo estás, Polet? Encantada, es mi primer programa del año, así que feliz de ver cómo quedó el set de bonito y de las personas que van a estar hoy con nosotros también. Sí, entonces importantísimo que te conectes a FidesCR a través de tus comentarios. Polet nos va a estar nutriendo con todo lo que vos escribas en nuestras redes. Recordad que también estamos en YouTube. María Ángel Vindas, feliz año. Hola, buenos días, feliz año, muy contenta de estar aquí. Es el primer programa del año y estoy contentísima de verlos de nuevo y de conocerte. Y Pamela Umaña, ustedes posiblemente ya la conocen porque es un fichaje realmente de vida y esperanza de la revista, pero entonces la hemos invitado también a que sea parte del staff de Sin Límites. Pamela, qué bonito tenerte. Buenos días, igual, y muy lindo estar acá también y conocerlos. Bueno, Rafa ya sé quién es, pero conocerlas a ustedes también, mucho gusto. Hoy vamos a estar hablando dentro de los propósitos de enero. Siempre pensamos muchísimo en metas, objetivos, peso, finanzas y demás, pero en Sin Límites hoy queremos proponerte un objetivo muy emocional, muy psicológico, y es aprender a aquietar tu mente y bajar esa intensidad emocional que a veces nos roba la paz, Pamela. Totalmente, yo creo que vivimos muchas veces, no sé si ustedes comparten, en un tema muy futurista, ¿verdad? Entonces todos estamos siempre pensando en el mañana, en cómo voy a resolver esto, qué va a pasar con esto. Entonces al final yo creo que o sea, somos una generación que no disfrutamos el hoy por estar viendo cómo resolvemos el mañana, ¿verdad? Entonces se vuelve un poco complicado.
Sí, coincido completamente y creo que en ocasiones hay condiciones que hacen un poco difícil vivir el presente. Y a la vez estoy convencida de que también hay un montón de condiciones individuales o de pequeños cambios que podamos ir haciendo que definitivamente hacen que podamos, aunque no podamos dejar de pensar en el futuro, nos pueden ayudar a vivir un poquito más, porque sí hay cosas que dependen de nosotros poder Claro, si cambiar. uno se pone a ver, está entre la parte económica, entre la parte de las relaciones, entre las cosas de crianza, o sea, hay un montón de cosas que al final pues no te permiten vivir el momento, ¿verdad? Y nos hablan mucho de eso, como de viva el momento, disfruta el momento, pero curiosamente pues no lo logramos al final. Sí, todo el mundo nos habla de de vivir en el presente, pero no nos enseñan muchas veces cómo hacerlo, ¿verdad? claro. Sí, y se pone cada vez más en tendencia, y para eso hay herramientas prácticas que podemos usar para devolvernos el presente sin olvidar esos sueños y esas metas que tengamos, pero al mismo tiempo aprovechando, disfrutando y agradeciendo lo que ya hemos logrado, que creo que muchas veces pasa de que por esa insistencia y ese deseo de lo que quiero, no agradezco ni me doy cuenta lo que ya logré. Entonces, yo siempre digo como, tal vez no estás donde estabas, donde te gustaría estar, pero estás más lejos que antes, ¿verdad? O más cerquita de esa meta, Rafa. Sí, de hecho, como un primer criterio que podríamos compartir, y María Ángel es muy buena en temas de todo lo que son trastornos obsesivos, ideas recurrentes, para esas personas que siempre viven como un hámster que da vueltas y no para. Bueno, deberían sacar cita con María Ángel. Pero yo creo que una técnica para bajar la intensidad emocional, Pame, Mari, Poli, es ubicarnos qué es un hecho y qué es una hipótesis. Y creo que es importante, es un hecho que tengo gastritis, hay una gastroscopía, hay un diagnóstico y una medicación. ¿Y si me da cáncer? Claro. Porque a mí me dijeron que mi bisabuela había muerto de cáncer gástrico, sí, hace 4 o 5 generaciones atrás. Ubicarnos en los hechos es consolador y puede ayudarnos, pero el tema es que vivimos en la intensidad emocional y entonces somos esclavos de ¿y si? ¿Y si qué? Ajá. ¿Y si, verdad, otra vez? Por ejemplo, en el amor y en el desamor. ¿Y si María Ángel me sale otra vez medio friki? ¿Verdad? Entonces me complica la vida. Yo creo que esa pregunta, ¿y sí? ¿Verdad? Puede ser o una buena amiga de prevención y precaución, o ese ¿y sí? Viviendo solo para el ¿y sí? Puede ser como disfrazado de poder prevenir lo que me prevenga vivir la vida, de verdad, lo que me prevenga disfrutar en el momento en el que estoy. Hay unos y sí que tal vez me llevan a sacar una cita como concreta. un plan concreto. Exacto, pero hay unos y sí y montones de y sí que en realidad nosotros estamos entrenados para cuidarnos, pero también nosotros podemos ir entrenándonos en darnos cuenta que parte de cuidarnos es discernir a cuáles y sí les puedo dar pelota y a cuáles y sí, tratándome con mucho cariño, tengo derecho de dejarlos ahí. Y cuando uno se ve lleno de ISIS todo el tiempo, puede ser un buen momento para darse cuenta, como tal vez me puedo entrenar en aprender que no todos los ISIS tienen que significar hacer algo. Y hay unos que uno puede dejar pasar y eso es responsable también. Yo creo que el problema es que nosotros, la sociedad, el ser humano, el ISI casi que nunca, podría decir que contado con los dedos de la mano, lo llevamos a algo positivo. La mayoría de veces es catastrófico o negativo, ¿verdad? Entonces, claro, siempre nos vamos como a esos escenarios donde no, es que eso, a mí nunca me va a pasar esto, a mí nunca esto me va a salir, no me va a volver a pasar lo mismo, si me metí aquí yo siempre busco los malos, o sea, siempre nos vamos a lo negativo, a la catástrofe, y ese es el problema. Me encanta ese ejemplo que ponen porque se me viene a la mente una situación muy específica y me encantaría entender por qué pensamos tan diferentes unas personas de manera más catastrófica y otras no. Hace un tiempo venía yo de Cartago, iba con mi hermana y vi un camión lleno de esos de leche, que llevan leche hacia Alajuela para pasteurizar y toda la cosa. Y yo le digo a ella, qué chiva, o sea, lleva leche y lo van a ir a hacer queso y todas las cosas, ¿verdad? O sea, va para Alajuela. Y ella inmediatamente se vuelve y me dice, ¿y si se vuelca y explota y se llena toda la calle de leche y pasa algo? Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque yo estaba pensando en las vaquitas y en toda la leche hacia la abuela, y ella pensó en si se vuelca y toda la catástrofe terrible. Entonces, ¿por qué cualquiera de los dos, por qué pasa este diferente pensamiento cuando somos personas tan cercanas? Bueno, yo creo que una de las influencias es el tema de lo que has vivido. O sea, podemos ser hermanas en la misma casa, con los mismos padres,
que la historia es completamente diferente. Entonces, lo que has vivido y lo que para ti fue traumático se quedó ahí. Y casi que entra en el hipocampo y es esa memoria emocional que siempre sale a relucir. Entonces, claro, para ti no hay un tema con eso, pero para otra persona puede que sí sea el tema. Entonces, claro, sale a relucir constantemente en esa situación, ¿verdad? Y por eso somos tan diferentes. Por eso es que siempre es como muy importante entender cómo veo yo o cómo manejo yo la ansiedad, porque probablemente por ahí anda el tema de que no me deja en paz, que rumeo constantemente porque no me deja en paz algo que probablemente ahí está, ¿verdad? Y que me dice, no, es que mis antepasados así fueron. Wow. Y te pongo un caso sencillo, en mi familia la ansiedad es un tema. Mi abuela es ansiosa, entonces ahí todo el mundo ha tenido, entonces hay que batallar contra eso porque lo que predomina es la catástrofe, la extra es casi que el periódico que está ahí. Y yo creo que es que sí tenemos entrenamientos muy catastróficos. Voy a poner dos rápidos ejemplos. Ayer tembló, aquí como debajo de la Asamblea Legislativa, algo así entendí. Sí. Pero entiendo que fue como esos temblores que brincan, no de onda. Entonces en el CEDI, en la oficina, se oyó horrible el techo. Entonces Ivania Calvo, que va a estar mañana en Vida y Esperanza, y yo le digo, ay, ya, son los gatos y las zarigüeyas, porque hay una plaga, ¿verdad? Después me di cuenta que sí había temblado, ¿verdad? Entonces, y ya eso surge la conversación, ¿verdad? Que es que en mi casa todo el mundo pegaba gritos. Y recuerdo, ahora que Pamela decía esto, las influencias, ¿ustedes se acuerdan de un horrible programa de esos que uno ve por morbo que se llamaba Mil Formas de Morir? Ah, sí. Mil maneras de morir. ¿Verdad? Mil maneras de morir, que son de esos accidentes que nadie espera. Ajá. Entonces, yo tuve una época, como yo vivo en Cartago, ahí hay 2 empresas de gas. Ajá. Entonces uno en la pista con mucha frecuencia se topa los camiones llenos de cilindros. Y como yo vi un capítulo de eso, sí, es que puede pasar. Ajá. Es poco probable, pero puede pasar. Y yo creo que sí es importante no solo identificar el patrón, sino nuestras influencias, porque el aprendizaje negativo tiende a ser siempre heredado. Total. Y también el entender como la historia que tenemos, los aprendizajes que hemos hecho, las asociaciones que hemos hecho, entender de dónde viene, aparte de que es muy importante porque nos ayuda mucho a conocernos, creo que también abre muchísimo la puerta, porque el saber de dónde viene y el saber por qué somos así, no significa que tengamos que seguir siendo así. Lo entendemos y entonces también entendemos que así como pudimos aprender esa manera de hacer frente a las situaciones, podemos venir a aprender nuevas maneras, que entendamos que porque lo hayamos pensado no quiere decir que no podamos empezar a pensarlo distinto, sobre todo cuando hay hechos que nos han ido demostrando que las cosas también pueden salir bien, ¿verdad? Exacto. Es muy difícil convencer a una persona de que las cosas van a salir bien si su historia o su pasado ha sido un pasado con mucha catástrofe y en el presente, ¿cómo le vamos a convencer de algo que más bien el presente le sigue dando pruebas de que sigue siendo catastrófico? Pero muchas veces el presente más bien es la mejor prueba de que hay otras formas en las que se puede pensar. Claro. No sé qué edad tiene Pame, pero digamos que yo creería que aquí nadie se cocina en poca agua, ¿verdad? Entonces, la generación nuestra, yo recuerdo que uno decía, voy a ir a la playa con los amigos, y mi abuela decía, cuidado se ahoga. Sí. ¿Verdad? Vamos a ir a Zapote, te van a asaltar. ¿Verdad? Uno iba a salir, y en aquellos años yo era herediano, y pues, ¿verdad? Pues uno andaba ahí con los 5 contados, entonces como uno gastaba en comida, ¿verdad? Después iba a pie hasta Barba, y entonces lo van a asaltar. O sea, ese entrenamiento negativo yo creo que provoca intensidad emocional continua y constante. Sí, y de hecho nos dicen acá, buenos días, bendiciones, muy buen tema, nos ayudan a poner los pies sobre la tierra. Y es cierto, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en estos pensamientos constantes hasta que alguien tal vez nos dice, Pame, ¿te has dado cuenta que siempre pensás lo peor? Y es como, ay, ¿cómo era? Entonces tenemos como ese despertar y tal vez a partir de ahí empezamos a prestarle más atención a los pensamientos, pero ¿cómo pasa muchas veces que estamos en automático y esa es la única manera de pensar? Totalmente, yo creo que algo que tenemos que entonces identificar son las creencias, porque definitivamente tenemos un montón. Yo hace un tiempo atrás, por cuestiones personales, empecé en un proceso y me hicieron un ejercicio que lo regalo para que lo pongan en práctica, porque fue muy lindo. La persona me decía, vas a agarrar una hoja y vas a escribir todo lo que te han dicho que para ti es real. Y de verdad empecé a escribir un montón de cosas, y entonces el trabajo era que después de eso había que pasarlo a otro lado y empezar a ir uno por uno. Cada creencia que yo había escrito,
desmentirla, por así decirlo. Entonces, cuando terminamos en el ejercicio, tengo la hoja de creencias y la otra hoja, todo era mentira, todo lo que estaba aquí era mentira. Entonces yo le decía a ella, qué impresionante, cómo es posible que uno se cree tanto desde pequeño, y es eso, o sea, el entrenamiento no empezó ayer, el entrenamiento empezó desde que nacimos. Entonces, y ahí está, ¿verdad? También porque yo creo que las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos, era como todo mucho, había mucho temor también, entonces era mucho temor en muchas áreas y uno empezó a tener eso. Entonces sí, creo que otra herramienta, no solamente la que decíamos de los hechos, es empezar a identificar cuáles son nuestras creencias, claro, y con eso llevarlo a otra herramienta que es qué puedo controlar y qué yo no puedo controlar de esto, porque la mayor parte de veces lo que nos sucede hoy no lo podemos controlar, ni en 15 minutos lo podemos resolver, ni en el día de hoy tampoco. Sí, esta intensidad emocional, quiero pensar, por ejemplo, Paulette está embarazada, semana 6, ¿y qué es lo primero que se le dice a una mujer cuando está embarazada? ¿Que lo diga o que no lo diga? Que no lo diga, porque después no pega. Ajá, ¿verdad? Que lo pierde. Entonces, qué ambivalente, porque de pronto estás súper feliz por tu embarazo, ajá, pero hasta la semana 12 me puedo permitir ser feliz porque en cualquier momento puede pasar algo. Y yo creo que es una responsabilidad nuestra, o sea, que es un hecho. Bueno, al menos en Costa Rica, la estadística perinatal, neonatal, ¿verdad? La obstetricia en nuestro país nos permite, ¿verdad? Con un alto grado probabilístico, un gran número de embarazos llegan a buen término. También pienso que esto creo que se podría prestar para otro tema, pero no deja de estar en este tema, que también es como que hay un mensaje tal vez tácito, implícito, o no sé si es muy explícito, de que también como que lo bueno se comparte, ¿verdad? Entonces, uno tiende a catastrofizar mucho si algo sale mal, porque tal vez además viene acompañado de esta creencia como de que tal vez eso no se puede expresar con la misma tranquilidad, que las personas tal vez no estén en capacidad de poder acompañar de la misma manera si las cosas no están bien, y como estamos biológicamente diseñados a saber que sentimos seguridad en compañía, cualquier cosa que signifique quedarse solo es muy amenazante. Y entonces también ahí viene la parte en donde todos podríamos acompañarnos y saber que pasen cosas buenas o pasen cosas malas, podemos estar acompañados. Y yo creo que eso también quita mucho como de eso, de que todo tiene que salir bien, porque además el que salga bien significa tener red, pero si algo no está bien, a uno también eso lo deja muy solo. Entonces, a veces en terapia, una cosa que trabajamos es, aquí no vamos a trabajar para que salga todo bien, porque eso no se puede controlar. Vamos a trabajar para que vos sepas que salga bien o salga mal, vas a tener las herramientas y ojalá la compañía para poder ir atravesando lo que la vida traiga. Pero qué interesante, porque entonces tal vez hemos enfocado mucho el tema de que el fracaso es malo. Entonces había que entrenar o hay que entrenarnos en que fracasar no es malo, fracasar es nuevamente volver a intentarlo de una mejor forma. Claro. O sea, si me equivoqué ahorita, bueno, me levanto, continúo y vámonos y vamos hacia otra mejor versión, por así decirlo. Pero sí es cierto que el entrenamiento siempre fue que no puedes fracasar, ¿verdad? Más bien tenés que ser un ser humano de bien, responsable, un montón de cosas, y el fracaso no está dentro de esa ecuación. Y uno controlando, queriendo, ¿verdad? No controlar fracasar. todo para que no haya fracaso, Exacto. para no ir a eso. Entonces, también puede ser nosotros poder aceptar la idea de que el fracaso no está mal y que podemos aprender de él, pero también nosotros ser buena compañía para poder saber cómo responder a una noticia, por ejemplo, de que alguien perdió a un bebé, a una noticia difícil, nosotros también poder acompañar en eso. Y yo estoy casi segura que perdiéndole el miedo a esas posibilidades, un poquito de esa revolucionadera baja, un poquito, porque hay más seguridad. Hay algo que yo trabajo con los niños cuando también les pasa lo mismo, ¿verdad? Y es que hay una pregunta que siempre les digo, es un muñequito que viene y les pregunta, ¿qué evidencias tienes para saber si eso es real o no es real? Entonces yo creo que en el adulto es igual. ¿Qué evidencia tengo yo para saber que esto es un hecho o no es un hecho? Pero ¿qué evidencias tengo? Y cuando ya nos damos cuenta, no hay evidencias, ¿verdad? O no tan marcadas como mi mente creía que estaban, porque mi mente es la que hace todo el diseño ahí grande. Hablando de fracasos, nos preguntan por acá, ¿cómo hacer cuando uno se atreve y sale mal? ¿Cómo manejar esos pensamientos después de que me atreví, agarré fuerza y fracasé? ¿Qué hago con esos pensamientos? Yo creo que es que, a ver, voy a usarte de ejemplo. Paulette es atleta de alto rendimiento, ¿verdad? A veces. ¿Verdad?
Entonces, cuando se prepara para una competencia, uno se prepara, para competir bien. Pero, en el fondo, si somos honestos, yo me preparo para ganar. Y no siempre vamos a ganar. Entonces, creo que en la medida que contemplemos las posibilidades reales, yo me preparo para el mejor resultado, pero tengo que aceptar que podría no ser el resultado esperado. Entonces, yo estoy saliendo con María Ángel, nos hemos tomado 20 cafés, siento que hay química, y yo le dije a María Ángel que quiero una relación con ella, y ella me dijo que sí, pero como amigos, ¿verdad? Eso no significa que algo fracasó, significa que la vida me está ubicando en la realidad. Y yo creo, y yo miro con mucho cuidado, Pamela es la especialista en esta área, la educación que estamos dándole a nuestros hijos de que tus deseos se van a hacer realidad. No, yo tampoco tener una educación negativa, pero yo creo que tenemos que educarnos, como decían ustedes dos, para entender que en la realidad hay muchos no, y los no amenazan nuestra felicidad, son parte de la vida. Exacto, como no es santo que no pase nada malo, esperemos que no, pero no tiene no necesariamente que conceptualizamos como fracaso, porque esta persona que puso este ejemplo es tal vez, he querido hacer algo desde hace mucho y me da miedo hacerlo y fracasar. Para mí el hecho de que haya querido hacer algo hace mucho y haciéndolo lo más responsable que pueda, lo haga, eso sería una posibilidad de pensarlo como exitoso. Sí, perdón, ¿verdad? y por eso ponía por el de ejemplo, creo yo que en las competencias grandes no has perdido una. No, ¿verdad? ya llevo mucho tiempo ganando siempre. Ajá, y tiene oro Pero y plata. fracasé muchas veces, perdí muchas veces antes. ¿Verdad? ¿Y en algún momento vas a perder? No. ¿Verdad? Y si no, saco cita con ellos porque ¿verdad? que ya lo pierdo. Y eso no significa que toda mi historia deportiva no funcionó. Entonces yo creo que la clave de este proceso para bajar la intensidad emocional como propósito de año nuevo es ubicarnos de forma realista, ubicarnos en los hechos, evitar las hipótesis, el ejercicio que nos proponía Pame, ¿verdad? Que de eso es real, y yo incluso agregaría un ejercicio que hace Paulette, bueno, y si fuera el resultado negativo, ¿qué beneficios me podría traer ese proceso negativo? Sí, qué aprendizaje, ¿verdad? Porque a muchas veces, por más extraño que suene, de esos momentos de fracaso o dolorosos, algo tenemos que modificar o simplemente aceptar. Entonces creo que también la aceptación de las cosas que no podemos controlar nos va a bajar muchísimo el estrés de cómo tiene que pasar, y si no pasa, bueno, hay que seguir y buscar otros medios. Yo creo que eso es responsabilidad emocional y crecer, porque uno viene acostumbrado que como niño le resuelven la vida, y cuando ya sos adulto, tener que tomar la batuta, decir, ahora me toca a mí resolverlo, no nos encanta. Algunos, pero Pame, porque hay adultos que todavía buscan que, que les resuelvan la vida, ¿verdad? Total. Adultos. Exacto, y sí, o sea, pero por eso te decía, ahí yo le pongo la palabra responsabilidad emocional. Te toca enfrentarlo. En el momento en que tomas un riesgo hacia algo, está las dos posibilidades, está el ganar o el perder, o el tenerlo o no tenerlo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que asumes un riesgo, asume también tu responsabilidad emocional con lo que venga con ese riesgo, porque claramente estás tomando una decisión en la vida, y no, va a ser cualquier el resultado. Yo me acuerdo de un psicólogo que había leído, que me encanta lo que propone este psicólogo, que era que algunas, no digo que todas, nada de lo que uno dice aquí se generaliza, ¿verdad? Y lo digo para estar tranquila con mi conciencia, la aclaración, pero que algunas de las personas más débiles, ¿verdad?, que puede haber, es quienes nunca han tenido un error o un fracaso, porque de verdad, de la posibilidad de aprender, levantarse y continuar, también se entrena. Cuando alguien ha tenido muchos fracasos, tiene ya como que se le va perdiendo el miedo, porque además uno se va dando cuenta que no es un fracaso. Sí, y el fracaso genera inmediatamente pensamientos alternativos. Claro. Porque entonces, como no quería esto, entonces ¿cómo hago para llegarle? O simplemente me devuelvo. Y pasa lo mismo con la comodidad. La persona que nunca arriesga, que está siempre en la zona de confort, más bien es la que más sobrepiensa, porque al final querés hacer mucho, pero no arriesgas nada, entonces no pasas de esa zona. No ¿verdad? accionas, no te accionas a nada. paralizas. Entonces, claro, muchas veces el riesgo tiene que estar. O sea, para tomar decisiones hay que arriesgarse.
Y eso es salir un poco y que la mente también se ponga a ver. Porque vos tenés razón, cuando hay un fracaso, inmediatamente tenés que resolverlo. Porque si hay algo que tenemos todos los seres humanos es de la necesidad de sobrevivir, de la supervivencia. Entonces, en ese momento se te activa. De lo contrario, si no te ves en riesgo de nada, nunca se te va a activar la supervivencia. Entonces, no empezás a decir, bueno, y toca hacer aquí, hacer allá. Entonces, vivís en una zona de confort. Claro. Es entrenarse mucho en herramientas para uno ser capaz de ir lidiando con lo que sucede, más que como querer mentalizarse a que no va a pasar nada, sino que uno vaya como diversificando las herramientas que tiene para poder ir a hacer frente a lo que la vida traiga. Por supuesto, esto siempre desde contextos de situaciones manejables. Hay algunas que definitivamente yo no creo que haya posibilidad de entrenarse para saber cómo lidiar con ellas, pero hay un montón que mientras más amplio repertorio de herramientas uno tenga, más tranquilo se va a poder ir sintiendo, aunque sucedan escenarios diferentes al que uno tal vez de primera opción hubiera elegido. ¿Qué herramienta me serviría en un momento donde voy a, no sé, se me ocurre, uno de los miedos que yo veo mucho en mis sesiones, hablar en público, ¿verdad? Entonces voy a hablar en público, me preparé, tengo la presentación, tengo la información, pero ¿y si se me olvida todo frente al escenario? ¿Y si la gente me empieza a juzgar? ¿Y si me quedo ronca? ¿Y si verdad? ¿Qué herramienta práctica me podríamos usar a la hora de esa exposición? Yo creo que en una situación así, lo mejor es que no hayas preparado con tus fichas y lo que voy a decir con las fichas, porque ahí estamos usando la memoria. Y si es porque memorizar esa situación, vas a fracasar definitivamente, porque te vas a meter en ¿y qué era lo que seguía? ¿Y cuál era el siguiente punto? Yo creo que lo más importante cuando uno va a hacer algo así es disfrútelo. ¿De qué vas a hablar? Habla algo tuyo. Cuando hablas algo tuyo es personal, nadie te puede cambiar ese escenario. Nadie puede venir a decir, ay, pero lo que seguía era lo siguiente. Es tu vida, es tu realidad. Cuando lo disfrutas y sos auténtico en lo que vas a hablar, inmediatamente se baja un poco la ansiedad, porque ya no estás ceñido en que la ficha decía tal cosa y no seguí la ficha. Hablando de fracasos o de errores, eso nos lleva muchas veces a frustrarnos, y justamente en nuestra sección o en nuestra cápsula de signos mentales tenemos ese tema, cómo manejar la frustración cuando las cosas no salen, y esto es a cargo del doctor Milton Rosales. Veamos. Fue Freud quien dijo que si no hubiera displacer, moriríamos de confort. Y lo cierto es que en medio del viaje de la vida, de vez en cuando hay turbulencia. La vida nos lleva a la contraria y nos sentimos profundamente frustrados. Pero dichosamente tenemos claro que, como dijo la Madre Teresa, todo pasa. Ahora, ¿qué hacer en el momento en que las cosas no son como quisiéramos? Pues yo creo que aquí es donde hay que desarrollar tolerancia a la frustración y generar recursos para decirnos a nosotros mismos, no importa qué tan largo es el aguacero, no importa aún si es temporal, yo permanezco en la fe y en la certeza de que tarde o temprano sale el sol. Todas las personas de todas las edades, de cualquier sexo, hemos devenido en momentos confusos, difíciles, pero al final lo cierto es que podemos ver cómo el acompañamiento divino y nuestra fe nos hace tener coraje y fortaleza, y de aquello que pudo haber sido muy desagradable salimos fortalecidos. Hoy se le ha denominado resiliencia, capacidad de aguante, y esta es una habilidad que se desarrolla para poder vivir con esperanza. Seguimos con más de Sin Límites, y la invitación en este inicio de año es cuidado con la intensidad emocional y tengamos la capacidad consciente de permitirnos entonces revisar desde dónde vienen todas estas ideas, todas estas angustias, todas estas preocupaciones. Es importante, y yo se lo digo a todas las personas con las que trabajo, la salud mental y emocional requiere un esfuerzo como todo. Si uno quiere comer súper rico, ocupa un par de horas de preparación. Si uno quiere comer ahí, pues hace un huevo y ya está. Entonces, ¿cuál es la invitación? Empecemos a tomar conciencia. Hoy es 20 de enero. ¿Por qué no se hace el ejercicio que nos proponía Pame hoy? 2 columnas. ¿Qué me han dicho o qué creo yo
todos estos escenarios negativos, catastróficos, cuáles son reales y cómo se van a sostener. Y yo agregaría una tercera columna. ¿Y qué pasa si sucede ese lado negativo? Al final solo tenés dos caminos, una pequeña fase de dolor, tristeza, sufrimiento y un camino de enfrentamiento, porque de eso se trata la vida, de enfrentar. Hay una cosita que estaba pensando ahora, antes de que pasara Don Milton, que también es muy importante que uno se pueda, como que uno vaya pensando en las personas de las que se rodea, que tampoco pienso que a la primera entonces uno descarta, sino que tal vez pone temas sobre la mesa y construye juntos. Yo recuerdo cuando yo empecé a estar como invitada de Rafa, que yo, bueno, todavía sigo llegando nerviosa, pero más emocionada que nerviosa, pero siempre hay mucha emoción, pero al inicio eran muchos nervios. Y una vez entonces yo dije, ¿qué pasa si se me olvida? No sé qué decir, y me acuerdo que Rafa, me acuerdo un montón, yo no sé si usted se acuerda, que me dijo, pero tranquila, o sea, si se te olvida algo, estamos aquí, no es que estás sola, si se te olvida algo, vos me decís, yo intervengo, yo te apoyo, si no te acordás de alguna cosa, te acordarás después, si no decís ahí, se me olvidó y luego lo retomo. Y entonces después de eso, yo me acuerdo que me lo dijo para un programa, yo empecé a llegar a los programas con la misma responsabilidad y emoción, pero muchísimo menos acelerada. Claro. O sea, yo no estoy sola ahí, y la forma en la que me acompañó hizo que cambiara demasiado la manera de llegar a cada programa. Entonces, si uno se acompaña de personas, ayer yo andaba en Palmares, y entonces andábamos ahí en los jueguitos, y mi hija me decía, mamá, pero si el pulpo se queda varado arriba, y yo, mi amor, si se queda varado arriba, claro, ¿verdad? Yo estaba asustadísima, es que nos tuvieron ahí 10 minutos en el pulpo. Entonces, y yo así, pero yo dije, esto es muy importante, o sea, este es un momento importante. Yo le dije, mi amor, si se queda varado, ahí alguien nos va a bajar, yo estoy con vos. Si se queda varado, viene alguien y nos baja con una escalera. Mamá, pero si no hay escaleras, nos esperamos, ¿verdad? Y yo con el corazón aquí, pero yo dije, esto es un buen momento para ella y para mí, a decir, ay, ¿qué vamos a hacer si se queda varado? Mira, ya lleva mucho rato. Entonces, también para bajar esa cosa mental, es muy importante de las personas que nos rodeemos. A mí Rafa me dijo, tranquila, no se le va a olvidar nada, todo está perfecto. Él fue muy realista, pero me hizo saber que yo estaba acompañada en ese momento y que no pasaba Dicen nada. por ahí que nosotros somos igual a las 5 personas que nos rodean, ¿verdad? A las personas más cercanas. Y es cierto, o sea, si te acercas a personas que son catastróficas, que siempre están pensando en lo negativo, que son muy ansiosas, que no saben manejar las cosas, pues te vas a juntar un poco con eso y vas a decir, no, mejor no lo hago, mejor no me arriesgo. Claro. Pero yo tengo amistades que son muy arriesgadas y que uno dice, no, cuando estoy con esta persona, más bien como que me quiero animar a cosas que tal vez no era lo mío, ¿verdad? No era mi esencia. Entonces, eso es definitivo, ¿verdad? Si me acerco a personas cercanas a mí que realmente me aportan, me ayudan, por supuesto que así va a ser también mi esencia, ¿verdad? O se va a empezar a transformar. Nos dicen por acá, Rafita, excelente tema, me ayuda a tomar conciencia de cómo la intensidad emocional o novedad siempre me alteran, que eso es otro, ¿verdad? Algo nuevo, sé que tal vez me va a hacer bien, pero me altera, ya no puedo dormir porque es algo emocionante que me va a hacer tal vez crecer, pero que me da miedo. Yo creo que da miedo por dos cosas, o sea, desde la neuropsicología, para ponerlo en términos muy simples, los hábitos que se vuelven repetitivos son los que primero saltan ante un estímulo. Es decir, nosotros vamos a buscar lo conocido y romper esa estructura genera entonces darme cuenta de que me faltan aprendizajes. Quiero utilizar el ejemplo de María Ángel. María Ángel a mí me parece un ser humano súper lindo, muy genuino, así como ustedes la ven en cámaras, así es. Y entonces del primer programa a hoy, yo recuerdo, comentario típico cuando alguien nunca ha ido a radio y televisión, ¿y qué digo? Y si todo se me olvida. Yo les aseguro que si nosotros, Paulette, Pam y yo, nos vamos en este momento, María Ángel sigue hablando. Hace el programa. Hace el programa, ¿verdad? Entonces, romper el hábito implica reconocer que hay ansiedad, que hay dudas, que hay contradicción, que hay escenarios negativos, pero en algún momento yo me tengo que sostener en mis habilidades y en mis destrezas. Casi que aprender a confiar también en uno mismo, ¿verdad? Porque si no, pues claramente siempre le vas a dejar esa responsabilidad o ese escenario a alguien más. Claro. Entonces también ahí trabajamos, o también es un tema, ¿verdad? Que también es otro tema completamente, pero es aprender a trabajar en uno, ¿verdad? En cómo se ve uno, cómo se siente seguro con uno mismo, porque también por ahí vienen muchas cosas. Yo conozco gente, o me he topado con mamás o papás que definitivamente no hacen acciones o no hacen cosas porque no se sienten capaces de hacerlo. Entonces no es tanto también solo un miedo, es que no sienten que tengan la capacidad para poder hacerlo. Entonces hay que trabajar también como en esa autoestima, como en esa seguridad de la persona para enfrentar
Esto que decís resuena con el mensaje que nos entra acá. Dice, hola, saludos, a tomar el control y conciencia hasta donde se pueda. Tenemos temor al bañazo, así lo ponen. Y muchas veces es eso, ¿verdad? Es si me equivoco, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a creer de mí? Y lo más importante, más allá de lo que crean, es qué voy a pensar yo después de ese bañazo, qué voy a pensar yo de Paulette Villafranca después de que cometa ese bañazo, como nos escriben acá, Rafa. Sí, y vean, yo recuerdo una colega colombiana, Stephanie, se me acaba de ir el apellido, ¿verdad? Ven, como esas cosas pasan. Y entonces, ella en Colombia es muy connotada, y entonces en un programa llega y dice, hay 3 reglas fundamentales que yo uso a diario con mis pacientes y que esta herramienta no se puede perder jamás. Y en ese momento se queda en blanco y dice, se me olvidó. y no volvió a conectar. Y entonces, bueno, después vemos las 3 herramientas, vamos a otra cosa, porque así es la vida. Entonces creo que el bañazo sucede, a uno le pasan ciertas cosas. A mí me hizo mucha gracia don Milton Rosales, nosotros llegamos en vivo como hasta el 12 de diciembre, por ahí, y me pone don Milton, y además como un jueves, ¿verdad? Como un jueves, por ahí casi 20 de diciembre, aquí estoy para hacer el programa, y vino aquí, ¿verdad? Y entonces después él hizo videos con algunos de los camarógrafos y la parte técnica, riéndose de sí mismo, primero porque el programa desde que empezó siempre ha sido martes. Entonces yo creo que el bañazo también enseña y es liberador. Ajá. Es como parte de, yo creo que hay que aprender a reírse de uno mismo. Pero también vamos al mismo tema que teníamos antes, ¿verdad? ¿Desde dónde empieza la importancia del qué dirán? Desde que somos pequeños. Nos importa demasiado qué digan, qué nos dice un amigo de nosotros, que si se ríen de algo. Entonces ahí eso es otro tema, ¿verdad? El qué dirán, la mayoría de veces el ser humano vive del qué dirán. Entonces no me acciono, no hago, tengo temor a cosas o sobrepienso cosas porque qué va a pensar tal o qué va a pensar mi familia o qué va a pensar la gente que me rodea. Y eso nos limita muchísimo también. Ese qué dirán, ¿verdad? Tiene tanto peso, a veces Total. puede ser tan restrictivo, y de verdad hay algunos que dirán, pues que se importan, digamos, Claro. que piensen las personas a las que yo he ayudado. Por supuesto que si yo quiero tener una relación cercana con mi mamá, es importante para mí ella que piense de mí, mis jefes que digan, pero es que hay algunos que dirán que ni siquiera yo dependo de esos que dirán para poder hacer la vida que yo quiero y poder también transmitir que no me importa tanto. Algunos que dirán también puede hasta ayudar a contagiar un poquito esa libertad. Yo solo tengo una hija que, como ya saben, ayer estuvimos dando vueltas ahí en el aire por demasiado rato en el pulpo, y ella a veces le da mucha pena lo que van a decir. Y a mí yo he aprendido tanto en acompañarla a ella, en tratar de liberarse de eso, porque a veces ella me dice, mamá, es que si esta ropa a mí me gusta, pero no le gusta a mis compañeros. Y mi amor, depende de lo que ellos piensen para algo de esto. Es que no es lo mismo que qué van a decir los 3 jurados en una entrevista laboral. Entonces yo me preparo lo mejor que puedo y me quedo tranquila que hice lo mejor, pero es que hay otros que dirán que de verdad no importan. Y entonces también de nuevo el balance entre poder identificar cuáles sí y cuáles no, pero ese puede ser muy restrictivo y también viene mucho de lo que nos han enseñado. Y claro, si lo vemos en la infancia también es un tema, porque ellos son muy emocionales. Entonces Claro. tú lo miras con ojos de adulta racional, pero ellos lo miran con ojos emocionales y dicen, no, sí me importa lo que digan, ¿verdad? Entonces Y es ahí un hay tema otro paso trabajarlo. muy lindo también, que ahora que lo dijo, importantísimo, es como y validar un poco eso, ¿verdad? Total. También puedo entender por qué te importe tanto. Ajá. Y claro, no le podemos pedir a un niño que lo vea con la racionalidad que uno tantos años después lo puede llegar a ver. Exacto. Entonces la invitación que tenemos este día está orientada a, está la intensidad emocional, está el sobreanálisis, eso es perfectamente humano. Cuando se traduce en insomnio, preocupación, tensión, apatía, irritabilidad, falta de ganas, no puedes enfocarte, ahí sí hay que detenerse y hay que buscar ayuda. Pero es muy, muy importante también reconocer que muchos de esos escenarios, como decía Pamela, vienen de nuestros aprendizajes, como decía María Ángel, o sea, son hábitos, ¿verdad? Estamos como acostumbrados a generar este conjunto de ideas y ahí es donde nosotros tenemos que generar un reto. ¿Cuál es tu plan emocional para este año?
Voy a poner un ejemplo. Yo soy altamente estructurado en todo. Ya para noviembre del año pasado estaba el plan de enero, febrero, marzo y abril. Y voy a seguir así, pero me estoy permitiendo un montón de libertades, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a reconocer que algo te roba la paz, tenemos que ponerle nombre, traducirlo en acciones y convertirlo en algo. Entonces me estoy liberando de muchas cosas que digo, ¿qué sentido tiene hoy, a 6 meses de mis 50? ¿Qué sentido tiene hoy esta idea o esta estructura? Pero bueno, vamos a nuestro mensaje final. María Ángel. Bueno, primero muchas gracias de nuevo por permitirme participar de este tema tan bonito, y creo que el ir acelerados es algo que nos pasa, como dijo Rafa, es natural, y eso no quiere decir que tengamos que acostumbrarnos a vivir a eso. Hay un montón de cosas que ir acelerados nos ayudan, y hay otro montón de cosas que más bien nos evitamos el poder vivir plenamente en esa carrera en la que estamos. Así que rodeémonos de personas que nos ayuden. Si nosotros también podemos ser buenas redes de apoyo para otro, démonos la oportunidad de resignificar el fracaso, y siempre podemos aprender de nuestros errores para hacerlo mejor la próxima vez, y parte de eso también es darnos la oportunidad de relajarnos y de pensar cómo es la vida que queremos ir llevando. Totalmente. Bueno, yo también muy agradecida por el espacio. Creo que yo lo terminaría con, tú dijiste algo al principio muy importante. Si uno quiere quitar la mente acelerada, lo que uno puede tener claro en su vida todos los días es ser agradecido. O sea, ¿por qué puedo agradecer hoy? Hoy tal vez no puedo pagar la cuenta, hoy tal vez no se me resuelve el problema, hoy tal vez, hoy tal vez no se me va a solucionar la vida, pero sí puedo agradecer por cada cosa que tengo. Tengo un arroz, tengo frijoles, tengo una casa, tengo lo que sea que tenga, pero el agradecimiento quita muchísimo el tema de estar sobrepensando, de la ansiedad, de no saber qué hacer. Entonces yo creo que es eso, ser agradecidos con lo que tenemos y con lo que podemos tener hoy. Redirecciona el pensamiento. Antes de irnos, saludos a Gas Express, que dice: saludos chicos, me encantan sus programas, aunque a veces no los pueda escuchar, sé que en algún momento lo puedo hacer. Muchas bendiciones. Y es porque tenemos diferentes repeticiones, Rafa. Sí, recuerden que ustedes nos pueden ver en Canal 1 los domingos a las 6 de la tarde, lunes a la 1 de la tarde. Además, pueden vernos en vivo claramente en el 93.1 FM en San José TV. También queda todo grabado en Facebook como FIDECR, tanto en YouTube como en Facebook, y también en mi canal. Y antes de irnos, pues agradecerte, Pamela, que estés por acá. Recuerden nuestra cita todos los martes, y Poli hoy en su nuevo rol nos hace la despedida. Cuidado, me despide, Rafaita. A la doctora María Ángel Vindas la encuentran en el 8733-5653. Sí. 8733-5653. Y a la doctora Pamela Umaña la encuentran al WhatsApp 8865-1602, 8865-1602, y en redes como psicóloga_pame.umaña. Ajá. Así, correcto. Sí, sí. A mí me encuentran como Polet Villafranca en Instagram, Facebook y todas las redes sociales, o al 6292-9226. Y al doctor Rafael Ramos, ¿cómo lo encontramos? En el 88-81-1304. Y doctor Rafael Ramos, todas mis redes. El programa estuvo buenísimo, ojalá que hayas aprendido algo y aplicarlo en tu día a día. Y nos vamos con la última sección, nuestra cápsula Vuela Alto, con el tema relaciones sanas, cómo salir del ciclo de dependencia emocional, y esto está a cargo de la doctora Carla Sánchez. Nos vemos hasta la próxima semana. Te diste cuenta que pasabas horas en el teléfono revisando si estaba en línea, pensando si dijiste algo que le molestara. De pronto te diste cuenta que estabas pendiente de todo lo que hacía. Y estabas viviendo desde el miedo a que se enojara, se fuera, y no estabas teniendo paz en esa relación. Hasta que un día te cansaste de estar pensando en él, de vivir en la zozobra de lo que él pensara, y decidiste empezar a cambiar, a pensar en lo que a vos te hacía bien. Y empezaste a despegarte sanamente, porque la dependencia emocional es un proceso que te invade por completo y se corta únicamente cuando vos empezás a ver hacia adentro y a sanar lo que tanto te dolió, para poder reconstruirte y soltar con amor.
limites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.